Ok, ahora vamos con la herramienta 2 de la cápsula 5. La herramienta 1, como vimos, fue la matriz que nos genera insumos para trabajar nuestro plan de campaña. En paralelo a ello, tenemos que hacer un plan de medios. ¿En qué consiste el plan de medios? Pues no es más que la estrategia de difusión. ¿Quién nos va a acompañar? A través de qué medios vamos a publicar nuestra información, cómo vamos a llegar a la gente en definitiva. ¿Qué mensaje quiero enviar y a quién? Esa es la pregunta básica, la pregunta inicial para esto. Elige los medios de acuerdo a la zona. Muchos candidatos se sienten complacidos cuando los medios nacionales quieren entrevistarlos, y esto puede estar muy bien, pero estratégicamente te conviene o no. Si hay algo importante, sobre todo para los candidatos regionales, es hacer presencia en los medios regionales. Muchas veces los medios nacionales no son seguidos por nuestros partidarios en la zona o por la gente en la zona. Entonces, concéntrese en aparecer en los medios o en hacer publicidad o en publicar precisamente en los medios de tu circunscripción, de tu municipio. De que eliges, nuevamente lo repito, elige los medios de acuerdo a la zona que te interesa. La proyección es lo más importante, la proyección frente a tus electores. Escoge el momento de ser posible, define los horarios de tener fechas importantes. Elabora un calendario donde queden claras las fechas importantes para el municipio, para el país, para tu región, y emite mensajes que tengan que ver con esas fechas. Esto da la impresión, y no solo da la impresión, esto realmente te pone al día, de cara con la gente. Abre cuentas oficiales de tu campaña, bien sea en Facebook, Twitter o Instagram. Evalúa siempre qué tan necesarias son, cuál es la penetración de estas herramientas en tu comunidad. No abras cuentas por abrirlas. Las cuentas, todo lo que se hace en una campaña tiene un porqué y un para qué. Si la gente en tu comunidad no consume Instagram o no consume Twitter, que pudiera parecer mentira o no, pudiese parecer exagerado, pero si no lo consumen, entonces ubícate en las redes que tú sabes que van a ser útiles para ti. Si tienes muchos seguidores en tus redes personales, pues remítelos a las redes nuevas, pero ten en cuenta que las cuentas que debes abrir son cuentas oficiales para tu campaña. Genera contenidos útiles y atractivos. Cada actividad que hagas debe verse reflejada en las redes. Mantén la historia de lo que estás haciendo. Mantén a la gente informada de todo lo que haces. Identifica las horas para colocar tus mensajes, eso es importante. Y en la medida de lo posible, asigna un presupuesto para el manejo de las redes. El manejo de las redes no es una cosa menor. Coloca una persona de confianza y está atenta a cada mensaje que se emita, porque finalmente, aun cuando no las manejes directamente tú, el mensaje que está saliendo para los electores, para la ciudadanía, lo estás emitiendo tú. Entonces, ten muy claro que quien maneje tus redes debe ser una persona de tu absoluta confianza. Muy bien, una de las preguntas y de los temas que a las candidatas y a los candidatos les gusta mucho trabajar son los tips para las entrevistas. Yo lo que hice para abordar este tema fue primero preguntarle a las mujeres con las que he trabajado cuál ha sido su experiencia enfrentándose a las entrevistas, sobre todo cuando son novatas en el tema. Y segundo, pues leer y consultar un poco la bibliografía que en cuanto a esto tienen los expertos. Y lo que hice fue un compendio de las experiencias y de las recomendaciones que dan los expertos. El primer punto: cuando te soliciten una entrevista, ten claro cuál es el medio, quién la solicitó, a qué público va a estar dirigida, a qué hora va a ser transmitida la entrevista. Eso te va a dar la información primero de a quién tienes enfrente, cuál es la experiencia, cuál es la posición que tiene el medio o el periodista. Dependiendo de la hora y del formato del programa, pues vas a saber a qué público va a estar dirigida. Entonces tu mensaje lo vas a poder dirigir precisamente hacia ese público y te vas a preparar para dar respuestas que estén acorde con el público.
Entonces, por eso tienes que tener muy claro tú o tu asistente de prensa, en caso de tenerlo, quién solicita la entrevista, quién me va a entrevistar, cuál es la línea del medio o del periodista. Eso es importante. ¿Cuál es el estilo de preguntas del periodista? Está atenta, y esto es un consejo que además muchas de las mujeres coincidieron en que es importante. Está atenta a los micrófonos y a las cámaras. Y pongo un ejemplo clarísimo. Una de las mujeres entrevistadas, una líder política, una candidata con experiencia, estaba trabajando con víctimas secundarias que en Latinoamérica abundan. Y estas víctimas secundarias de la violencia, a quien ella representaba, porque ella también es una, quisieron hacer un llamado al gobierno nacional, convocaron una rueda de prensa, ciertamente asistieron muchos periodistas, y una vez que estas madres y mujeres víctimas secundarias, que con mucho dolor hablaron de sus experiencias, una vez que hicieron su comunicado, que presentaron sus vivencias, termina aparentemente la entrevista, termina aparentemente la locución. Ellas están confiadas en que ya lo importante para lo cual habían convocado a los periodistas ya había sido grabado, pero cuando ven el noticiero, cuando lo vemos, porque yo recuerdo además la experiencia, lo que quedó es ciertamente unas mujeres víctimas que dieron un comunicado, que elevaron su protesta, pero que al periodista o al editor, a quien sacó la noticia, la cerró con unas sonrisas tan grandes que deslegitimaban un poco el mensaje que ellas estaban dando. ¿Cuál fue el contexto de estas risas? Que un compañero de partido se acercó a ellas para hablarles y las hizo sonreír. Sus sonrisas no tenían nada que ver con lo que ellas estaban hablando. Sus sonrisas no tenían absolutamente ninguna importancia para el mensaje que estaban emitiendo. Pero finalmente ellas, que confiaron en que las cámaras y los micrófonos estaban apagados, pues se sintieron en la libertad de hablar y de conversar con un compañero más. Las cámaras y los micrófonos no estaban apagados, y lo que se editó fueron unas risas y una especie de fiesta que no tenía nada en lo absoluto que ver con el comunicado que ellas estaban dando. Esta es una experiencia que además, sobre todo en el caso de las víctimas, es muy doloroso, pero que ciertamente ocurre. Entonces, aprovechemos estas experiencias duras y difíciles, y aunque pueda sonar a desconfiado y malicia, no sabemos si se hizo con malicia o no, pero lo cierto es que así quedó grabado. Entonces, está atenta a los micrófonos. No digas nada importante si no estás segura de si micrófonos y cámaras están o no encendidos. Ten muy clara tu propuesta, prepárate muy bien, y yo creo que las cápsulas han estado diseñadas precisamente para eso, para que tengas muy claro de qué quieres hablar, cuál es el problema que quieres abordar, cuáles son las soluciones que tienes a mano. Tener clara la propuesta ayuda a no desviarte del tema, a no caer en preguntas difíciles o tramposas, a saber enfocarte, a enfocar el tema y a llevar el periodista a tu terreno, aprovechar la entrevista para posicionar tu tema. Entonces, por eso es importante, incluso por eso hay una práctica, sobre todo, yo la recomiendo muchísimo para novatos y novatas en esta área. Redacten muchas preguntas maliciosas, preguntas tontas, preguntas inteligentes o preguntas difíciles. Y respóndanlas, hagan el ejercicio de responder todas las preguntas posibles, porque ustedes no saben precisamente cuál es la pregunta que se les puede hacer. Entonces, parte importante de este entrenamiento es saber cómo respondo desde la pregunta que me pueda parecer más simple hasta la más compleja. Ten claras tus habilidades,
¿Qué te hace apta para el cargo? Habla de tu preparación, de tu experiencia personal, de cuál es tu pasión frente a la gente y frente a la comunidad. Si hablas de tus debilidades, que es muy humano, o que te las pregunten, o que en algún momento quieras hablar precisamente de tus debilidades como ser humano, ten a mano cómo transformarlas en algo positivo. Cómo precisamente los nervios ante alguna entrevista puedas decir, bueno, yo me encuentro un poco nerviosa, estoy trabajando en ello y lo estoy trabajando porque me importa, porque quiero hablar de mi propuesta, porque finalmente lo importante es la gente. Busca siempre transformar lo que tú consideras que puede ser una debilidad en una fortaleza. Si se presentan malas experiencias, habla de ellas como aprendizaje. Nadie nació con un pasado en blanco, entonces es posible que se pregunte sobre algunas actividades anteriores que hayan podido ser evaluadas de manera negativa. Por eso es bueno hacer la revisión inicial para que tengas respuestas a mano y respuestas válidas que te hagan sentir segura. Habla mirando al periodista, y en esto a mí me gusta hacer hincapié porque muchas veces tenemos o caemos en la trampa de querer hablar hacia la cámara, y lo importante es hablar al interlocutor. Entonces, de ser posible, y si consideras que tu mensaje, además que quieres hablar a la cámara porque sientes que estás hablando a la gente, intercala la mirada entre el periodista, la persona que está directamente allí contigo, y la cámara, pero no mires solamente a la cámara. Esto puede crear la sensación de que estás desconectada de quien tienes enfrente. Finalmente piensa en personajes que admiras, en personajes que son buenos comunicadores, y esto no es para copiarlos, no es para imitarlos, pero sí para conocer cuáles son las buenas prácticas. Y las buenas prácticas tienen que ver con la experiencia. Entonces, mirar y aprender de quienes ya tienen un camino recorrido es muy importante. Muy bien, estamos finalizando la cápsula 5. ¿Qué debemos tener? Pues un mapa de acción con metas, con un plan de medios medianamente identificado, con unas herramientas que te permitan sentirte más o menos cómoda o preparada para una entrevista. Pero lo más importante son los insumos para tu campaña. No hagas nada sin antes haberlo evaluado. Para eso la matriz, para que se evalúes de manera consciente a quién quieres llegar, cómo vas a llegar y qué necesitas para hacerlo. Eso es lo importante de esta cápsula. Tener en una matriz tu mapa de acción, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y cómo precisamente en este cuadro tengo todos los insumos que he venido trabajando con anterioridad. Entonces, ¿cómo voy a accionar? ¿Cómo voy a trabajar la campaña con todo lo que he venido trabajando, con lo que tengo y con mi objetivo? Ese es precisamente el resultado de esta cápsula número 5.